Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el carácter de los hombres en el tiempo final. Recordemos que estamos en el tiempo final. Analizaremos la forma de pensar y actuar del hombre de este tiempo, a la luz de la palabra de Dios. Y el amado Espíritu Santo nos hará ver cómo nosotros, como hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, debemos ser. Cómo debe ser nuestra forma de pensar, de actuar en el día a día. Partiremos recordando de que estamos en el tiempo final, fruto de que el hombre en general, la sociedad en general en este mundo, ha escogido la violencia, la rebelión, hacer las cosas a su manera para dar solución a sus problemas, en vez de buscar la ayuda y el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Fruto de eso, de esa actitud de desprecio por parte de la sociedad, del ser humano, al amor de Dios, y también como resultado de que la iglesia cristiana en general ha caído en apostasía, en rebelión, en hipocresía. Aparenta amar a Dios, pero en realidad no le ama, no obedece a Jesucristo, no ama a Jesús, no le sigue, no le sirve, no es discípula de Jesucristo. Fruto de esta actitud, se ha profanado el templo, se ha menospreciado la presencia de Dios. Y como resultado de esto, Dios juzga con justicia. La presencia de Dios retrocede, se aparta también su protección y el destruidor actúa. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y es por eso que vemos cómo en la actualidad la violencia cada día aumenta, cómo las tinieblas se están levantando cada día más, con guerras, con crisis económica, con pestes, con enfermedades. El destruidor está actuando y seguirá cada día actuando con más poder, porque el ser humano ha endurecido su corazón, no busca a Dios, no busca la misericordia de Dios dada por medio de Jesucristo. Nos enfrentamos en este tiempo donde las tinieblas se levantan, donde espíritus de las tinieblas cada día tomarán más control de la sociedad, de las comunicaciones, de las tecnologías, de todas las cosas. Y en la medida en que la transgresión llegue al colmo, como dice Daniel capítulo 8, versículo 23, el pecado, la maldad, la violencia, la apostasía de la iglesia cristiana aumenten, llegará el momento en que el anticristo se manifestará, se revelará, el cual nuestro amado Señor Jesucristo vencerá en su segunda venida. Nos encontramos en este tiempo final. Por eso te ruego que busques a Jesucristo. Te ruego que si no conoces a Jesús, le des tu corazón, le des tu vida. Al final de este podcast hay una oración para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Podrás hacer esta oración, confesar con tu boca que Jesucristo es tu Salvador, arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Jesús y recibirás perdón y vida eterna en Jesucristo. Y a partir de ahí, comenzar este camino en Jesucristo. Cada día, buscando su presencia, leyendo su palabra, teniendo comunión con Él, orando a Dios para que Él te guíe a qué iglesia cristiana debas ir. Te ruego que tomes determinaciones. Estamos en el tiempo final. Si quieres ser guardado y librado de las cosas que vendrán,
protegido en este tiempo, en su momento arrebatado por nuestro amado Jesús, librado de la destrucción. Necesitas para esto conocer a Jesucristo y permanecer en Él. Por otro lado, si ya eres cristiano, pero has caído en una vida de hipocresía, si has perdido tu primer amor por Dios, por Jesucristo, y te has vuelto un religioso, te ruego que te arrepientas, que ores a Dios en el nombre de Jesucristo, tengas arrepentimiento y cambio, y tomes las determinaciones para buscar a Jesucristo con todo tu corazón cada día, y así la gracia de Dios esté en tu vida, porque estamos en el tiempo final. Y eso tú lo puedes observar por el carácter, el corazón del ser humano, del hombre en general en este tiempo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo es el hombre en el tiempo final? Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y así es, estamos en tiempos peligrosos. Peligrosos porque es muy fácil volverse un hipócrita. Si no velas, si no buscas a Jesucristo, te vuelves un religioso, donde pierdes tu amor. Si no tienes el amor de Dios en ti, nada eres. Dejas de ser cristiano. ¿Qué más dice? 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, tal como en la actualidad, las personas solo buscan su propia satisfacción. Hacer lo que quieren, cuando ellos quieren, y no les importa obedecer ni hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo serán también en estos postreros tiempos? Avaros, es decir, aman el dinero, la riqueza, y la acumulan. ¿Qué más? Vanagloriosos, quieren ser reconocidos, quieren ser famosos y tener seguidores. Soberbios, blasfemos, con un orgullo y se burlan de Dios. No les importan las cosas espirituales. ¿Qué más declara? El hombre en los postreros días. Dice, desobedientes a los padres. Así es. No se sujetan a ninguna autoridad. Solo quieren libertad. ¿Qué más? Ingratos. Es decir, mal agradecidos. Impíos, porque practican el pecado. No les importa mentir, no les importa el adulterio, la fornicación, no les preocupan esos temas. Versículo siguiente dice, sin afecto natural. Significa insensibles. Así se ha vuelto el ser humano. Y tristemente muchos, al ver la maldad, el pecado, el orgullo, la violencia, el amor de muchos se enfría. Y eso les ocurre a los cristianos. Te ruego que observes lo que está ocurriendo con la generación actual y te darás cuenta que estamos en el tiempo final. ¿Qué otras características describen al hombre del tiempo final? Implacables, es decir, violentos, inflexibles en su orgullo. No se dejan dominar por nadie. Calumniadores, con toda facilidad, murmuran y hablan mal de su prójimo. Interperantes, intolerantes, no toleran que se les pase a llevar. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Es cosa de ver en las noticias el nivel de crueldad y maldad que hay en muchas personas. Cómo asaltan, cómo abusan, sin ningún tipo de afecto ni respeto por el ser humano. ¿Qué más declara la palabra como carácter de los hombres de este tiempo final?
traidores, impetuosos, es decir, irreflexivos. Traicionan y actúan con ímpetu. No les importan las consecuencias de lo que hacen. Pueden matar a otros sencillamente para obtener dinero de alguien, para robar a alguien, y no reflexionan en lo que hacen. Además declara infatuados, es decir, engreídos. Se creen grandes, se creen poderosos, porque son violentos y porque según ellos hacen lo que quieren. También declara que los hombres de los últimos tiempos serán amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí es donde describe el carácter de muchos cristianos que aman los deleites, los placeres, el vino de este mundo embriagador, el disfrutar la vida, el no tener límites. Aman las cosas temporales. Se alimentan de las cosas de la carne. Y por eso, aunque digan que son cristianos, no son espirituales. No andan en el espíritu. Solo aman este mundo. Y también declara, ahora de propios cristianos, que tendrán apariencia de piedad, es decir, actuarán religiosamente pareciendo íntegros, pero negarán la eficacia de ella, es decir, solo serán apariencia. Y dice, a estos evita. Esta es una radiografía que nuestro Padre, nuestro amado Jesucristo, su Hijo, nos enseñan a través del Espíritu Santo. Tú puedes observar cómo es el ser humano de este último tiempo y te darás cuenta cómo se cumplen estas características. Sencillamente porque el corazón del ser humano es malo. Así lo dice nuestro amado Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón del hombre es malo. Jeremías capítulo 17, versículo 9 lo dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Es decir, te engaña tu propio corazón y además es perverso, es malo. ¿Quién lo conocerá? Nuestro Padre lo conoce. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos conoce y Él sabe que el corazón del ser humano es malo. No puedes confiar en ti mismo. Jesucristo lo dijo. No puedes confiar en ti. ¿Qué hacemos entonces? Ir a Jesucristo, humillarnos ante Él, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos, recibir a Jesús en nuestra vida, permanecer en Jesús, alimentar las cosas del Espíritu, leer su palabra, adorarle, orar sin cesar, cada día tener tiempo de oración, comunión con Él, porque el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y si eres guiado por el Espíritu Santo, serás hijo de Dios. No te dejarás guiar por las emociones, por un corazón engañoso, sino por el poder del Espíritu Santo. Y harás la voluntad de Dios. Y no serás como los hombres del tiempo final, amadores de sí mismos y de los deleites, sino que amarás a Dios, amarás a Jesucristo. Por eso nuestro buen Jesús dijo, todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque te apartarás de esta vana manera de vivir que ofrece este mundo, del orgullo y de la rebelión, de la soberbia y de los deleites temporales que ofrece este mundo. Pondrás límite a las cosas y darás tu corazón a Dios,
por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo te ayudará y darás fruto, el fruto del amor, el gozo, la paz, la bondad, Jesús en tu vida, la benignidad, la fe, la templanza. Dios obrará en tu corazón si tú das tu vida a Jesucristo, si le das el primer lugar a Dios en tu vida. No confíes en ti, no confíes en tu corazón, confía en Jesús. Búscale y obedécele para que sea el Espíritu Santo quien te guíe por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si tú quieres salvarte, permanecer en Jesucristo, tienes que ocuparte en las cosas espirituales. Orar a Dios, leer su palabra, buscar su presencia, adorarle, pedirle al Espíritu Santo que te guíe. ¿A qué iglesia voy? ¿Con quién me reúno? Necesitas la dirección del Espíritu Santo para que te apartes del carácter, de la forma de ser, del hombre natural que no ama ni busca a Dios, para que te apartes de esa vana manera de vivir y te santifiques, porque el libro de Filipenses dice en el capítulo 2, versículo 12 en nuestras Biblias: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Límpiate del pecado. Apártate de las cosas vanas de este mundo. Conságrate a Dios, santifícate, porque Dios quiere ayudarte. Por eso el versículo siguiente dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, es Dios el que te está motivando a buscarle y a obedecerle. Él, por medio de su Espíritu Santo, te lleva a Jesucristo. Hace que escuches estos podcasts, que quieras conocerle, amarle y santificarte. Entonces Dios te ayuda. Él está de tu lado. Es un Padre bueno que te ama de tal manera que dio a Jesucristo para salvarte. Y nuestro amado Jesús te ama. Jesucristo te ama como nadie te ha amado, al punto que dio su vida por ti, para que tengas salvación, si crees en Él, si le obedeces. Si permaneces en Él, tendrás vida eterna. No tendrás el carácter violento y rebelde del hombre actual, de la sociedad actual. Te santificarás y Él pondrá mansedumbre, amor y templanza en ti, y te salvarás, porque Dios te ama y por eso el Espíritu Santo te ayuda. Él quiere que seas humilde, no como el mundo actual. Por eso el versículo siguiente dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sé humilde y humíllate, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestro amado Señor Jesucristo nos da la salvación, el perdón. Por su sacrificio, su muerte y resurrección nos ha dado vida eterna, para que como hijos de Dios nos santifiquemos, nos limpiemos del pecado, arrepentimiento y conversión, nos consagramos a Él, y el Espíritu Santo nos ayuda a limpiarnos y andaremos en forma irreprensible y también en forma sencilla, sin buscar grandezas, ni gloria, ni riquezas que este mundo ofrece, sino tener una vida
consagrada a Dios y siendo luz en medio de esta generación maligna y perversa, llena de violencia y rebelión. Siendo luz quiere decir que con nuestras acciones, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras palabras son sal y luz a esta generación. Porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, amamos a Jesucristo, a través de Él amamos a nuestro Padre Celestial. Y en segundo lugar amamos al prójimo. Nos humillamos, nos sujetamos, amamos, perdonamos y hacemos misericordia con el prójimo. No somos violentos ni rebeldes. Si volvemos a 2 de Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres del tiempo final, dice ahora en el versículo 13, «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Eso es lo que sucede con la sociedad actual. Gente violenta y rebelde. Se engañan unos a otros. Hacen el mal y reciben el mal. Versículo siguiente dice, «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Jesucristo es el que te lo enseña. Él es manso y humilde. Él vino a dar su vida por nosotros. Y así aprendemos de Él y le amamos y obedecemos». Dice a continuación, «Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Nuestro amado Jesús nos salva. La palabra de Dios enseñada por nuestro amado Espíritu Santo nos guía a Jesucristo. Porque toda la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios, por medio de su Espíritu, y útil para enseñar, para que conozcas a Jesucristo, conozcas la verdad, también para redarguir, es decir, hacernos ver lo malo que está en nuestras vidas, para arrepentirnos y cambiar, también para corregir, para instruir en justicia. Ese es el propósito de estos podcasts. Hacerte ver tus errores para que puedas corregirte, tomar decisiones, buscar a Jesucristo, arrepentirte, cambiar, apartarte de tus pecados, consagrarte a Dios y ver fruto, y que así seas librado de las cosas que vendrán. Eso es lo que Dios anhela para tu vida, que ames a Jesucristo y seas su discípulo. Y el amado Espíritu Santo te ayudará. Y el versículo 17 termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Dios quiere que haya fruto en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué significa preparado para toda buena obra? Preparado para servir. ¿Servir a quién? Servir a Dios en primer lugar, como un sacerdote consagrado a Dios por medio de Jesús, con tus ofrendas de oración, incienso diario, de adoración, de oración, de una vida limpia, consagrada a Dios. Y servir en segundo lugar al prójimo, servir a los hermanos en Jesucristo, también al prójimo en general. Porque el objetivo de Dios es que como iglesia de Jesucristo, sin denominación, sino como cristianos, podamos servirnos los unos a los otros. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo
en Marcos capítulo 9, versículo 33, dijo: Y llegando a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, sus discípulos, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Es decir, entre sus discípulos se preguntaban: ¿quién será el más grande de nosotros? De los 12 discípulos, el más importante. Y eso es lo que erróneamente el ser humano busca: la competencia, el ser mayor, el ser más reconocido y el ser más grande, el ser más famoso, el que te reconozcan en tu trabajo, el que habites en la casa más bonita, en el mejor lugar. Sin embargo, ¿qué es lo que responde nuestro amado Señor Jesucristo? Versículo 35 de Marcos capítulo 9. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Es decir, debe tomar el último lugar y humillarse. Y el servidor de todos. Actitud de servicio. Lo acabamos de leer. Preparado para toda buena obra, para servir. Es decir, el propósito de nuestro amado Señor Jesucristo es que el que sea primero en el reino de los cielos es aquel que se humilla, que se posterga a sí mismo, que sirve desinteresadamente, que es sencillo, no está buscando dinero, ni fama, ni exige sus derechos, solo está queriendo agradar a Dios, solo desea obedecer a Jesucristo. Muere a sí mismo, postrero, y sirve. Quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios para que el Espíritu Santo obre a través de él. Porque Jesucristo es el bueno, Dios es bueno, y Él puede hacer cosas buenas a través tuyo si tú te dispones a servir. Mueres a ti mismo para que el Espíritu Santo use tu vida. Y para esto tu corazón debe ser humilde. Por eso a continuación nuestro Señor Jesús hizo lo siguiente: tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, Él lo ejemplifica y lo representa en un niño, a alguien humilde, humillado, sencillo, que le cree todo a Jesucristo, que no se cuestiona, que confía en Dios, que no está buscando el reconocimiento ni la fama, ni el dinero, ni la gloria de este mundo, sino con sencillez y humildad creer en su Padre y obedecerle y recibir el amor de su Padre, el amor de Dios, el amor de Jesucristo y permanecer en Él. Entonces, si actúas como un niño, humilde, humillado, dice nuestro amado Jesús, que el que te recibe a ti, lo recibe a Él, a Jesucristo. Y si recibes a Jesús, recibes al Padre. Dios quiere gente totalmente distinta al carácter del hombre de los postreros tiempos. El hombre del tiempo final es rebelde, orgulloso, soberbio, amador de sí mismo. Mientras que el Hijo de Dios es humilde, humillado, sujeto a Jesucristo. Le cree, le ama y le obedece y da fruto. Este mismo relato lo encontramos en Mateo, donde nuestro amado Jesucristo añade y le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículo 25, «Sabéis que los gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así funciona el reino de Dios. No de los grandes líderes, no de los famosos líderes. No hay estrellas en el cristianismo. Hay siervos que se humillan, que aman y sirven a Dios desinteresadamente, que no son prepotentes, que no son soberbios, porque un siervo de Dios, un pastor, no es soberbio, sí debe tener autoridad y los discípulos se deben sujetar. Por eso la misma palabra dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Una autoridad espiritual, un pastor, un líder que está a cargo tuyo, dará cuenta de ti. Dios te ama, por eso el Espíritu Santo te habla. Y tú, con humildad y agradecimiento a Dios, oyes la voz de Jesús y le obedeces. Él te ama. El amado Espíritu Santo te guiará a toda verdad y justicia. Te guiará a Jesucristo. Y si permaneces en Jesús, salvarás tu alma y la librarás de esta perversa y mala generación que va camino a la perdición, por cuanto se ha llenado de soberbia y orgullo. Nuestro amado Señor Jesús dice, el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Te niegas a ti mismo, eres postrero, te humillas y sirves. Sirves a Dios como un sacerdote, ofreciendo a Dios tu vida, tu consagración, tu amor, tu obediencia por medio de Jesucristo. Y sirves al prójimo, especialmente a la familia de la fe, a tus hermanos en Cristo. Y serás un instrumento para cumplir el propósito de Dios. Nuestro amado Jesús lo dijo en el versículo 28, capítulo 20 de Mateo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino por gloria, riqueza ni grandeza. Vino como un siervo sufriente a dar su vida por ti. Y eso es lo que debemos imitar. Por eso Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el Hijo de Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, nuestro amado Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta del carácter manso y humilde y sujeto de nuestro amado Jesucristo? Se humilló, fue siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Absolutamente distinto al carácter del hombre actual, del hombre del tiempo final. Nuestro amado Jesús muestra el camino opuesto al camino del hombre actual. Un camino de humildad, de sencillez, de obediencia y de servicio. ¿Y cuál es la recompensa de esto? Dice el versículo siguiente de Filipenses capítulo 2, el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Señor de nuestras vidas. Para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, nuestro Señor, y por lo tanto nuestro dueño. Y todo para gloria de Dios Padre. Todo es para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Ese es el carácter de Jesús, su humildad, mansedumbre, que debe reflejarse en su pueblo, sus discípulos. El problema es que el pueblo de Dios se ha vuelto religioso, hipócrita, quiere grandezas, fama, reconocimientos, logros en este mundo. Dejó de ser un peregrino y extranjero, como nuestro amado Señor Jesús lo enseña. Y así es como se aparta del camino de Dios y cae en apostasía. Y eso también les ocurrió a los fariseos, los religiosos, en el tiempo de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, como nuestro buen Jesús los ama y quiere que ellos se salven, Él les dice la verdad. Él es el Hijo de Dios, Dios Hijo. Por eso con toda autoridad le está diciendo a los que supuestamente eran llamados a ser sus siervos. Les dice que despierten, pero ellos no quieren escuchar. Y nuestro buen Jesús los describe a los fariseos, diciendo en Mateo capítulo 23, versículo 5, que los fariseos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Tenían la costumbre de escribir frases de la Biblia en pequeños papeles que guardaban en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Y cada vez las hacen estas cajas más grandes. ¿Para qué? Para que los vean y crean que son más santos. Y los flecos que le ponen a la ropa cada vez los hacen más grandes, más largos, para que la gente piense que son obedientes a Dios. Apariencia de piedad. ¿Y qué más pasa con estos religiosos? Aman los primeros asientos en las cenas, dice el versículo siguiente, y las primeras sillas en las sinagogas. Reconocimiento humano. Y que también aman, versículo siguiente, versículo 7 de Mateo 23, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, maestro, que los llamen maestro con reverencia. Eso pasa cuando un cristiano pierde el amor por Jesús. Empieza a querer que el hombre lo vea santo. Empieza a aparentar. Empieza a buscar el reconocimiento del ser humano. El que los llamen líderes, maestros y que tengan el respeto. Pero un hijo de Dios no busca el reconocimiento humano, busca la gloria de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice a continuación, versículo 8 de Mateo 23, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No busques reconocimiento. Existe el ministerio de maestro, así es. Nuestro propio Señor Jesucristo lo constituyó. Pero lo que Él está hablando es del corazón. No busques que te llamen maestro, que te reconozcan, sino con humildad amar a Dios por medio de amar a Jesucristo. Y en segundo lugar a nuestro prójimo. Y servir con humildad. Servir sin esperar nada a cambio. ¿Qué más dice nuestro Señor Jesucristo? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro,
el Cristo. ¿Qué nos quiere hacer ver nuestro buen Jesús? No busques que las personas te reconozcan, te digan Padre espiritual, ni que te digan Maestro. No busques esas cosas. No busques títulos ni reconocimientos. Busca amar y servir. Por eso dice también nuestro buen Jesús, advirtiendo a su iglesia para que no caiga en la religiosidad e hipocresía de los fariseos, de los religiosos. Dice a continuación, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro buen Dios busca que seamos humildes, que le amemos, le sirvamos a Él en primer lugar y en segundo lugar a nuestro prójimo. Por medio de Jesucristo tenemos salvación, tenemos comunión con el Padre y una vez que tenemos vida eterna en Jesús, su Espíritu Santo viene a nuestras vidas, solo queremos amar con sencillez, con humildad, servir al Padre, sirviendo a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro dueño, y como resultado de eso, servimos a los hombres, al prójimo, en especial a la familia de la fe, aquellos que creen en Jesús, con humildad, no buscando reconocimiento, ni gloria, ni obtener provecho, sino con amor y entrega. La actitud de humildad, amor, santidad es parte del carácter del cristiano, del discípulo de Jesucristo. Todos debemos servir. Ahora, ¿en qué área y en qué manera hemos de servir? Ahí es donde necesitas que el amado Espíritu Santo te guíe. Por eso tenemos una comunión diaria con Dios. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Pedimos que su Espíritu Santo nos guíe y así saber cómo debemos servir, qué debemos hacer. Porque Jesucristo llama al ministerio. Hay ministerios específicos, mas todos estamos llamados a servir. En el libro de los Hechos vemos que en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, se produce un problema en la iglesia. Y es que las viudas de la iglesia estaban siendo desatendidas en sus necesidades de alimentación. Entonces dice que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, dicen los apóstoles a la iglesia, busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dios llama a cada uno al servicio. Todos debemos servir a Dios con nuestra santificación, fruto de nuestra salvación, de que Jesús está en nuestras vidas. Servimos a Dios y servimos al prójimo y nos humillamos. Somos humildes para servir. Y dependiendo en qué área Dios te ha llamado, debes enfocarte. Si te ha llamado al ministerio, debes persistir en la oración y la palabra. Hay muchos que Dios los ha llamado al servicio, en términos generales, como era el caso de estas personas que iban a servir a las viudas. Y tenemos que dentro de estos servidores está Esteban, que era un varón lleno del Espíritu Santo. Debes entender la voluntad de Dios. Para eso necesitas el Espíritu Santo. Esto se trata
de amar a Dios, obedecerle, haciendo la voluntad de Él manifestada a través de Jesucristo, nuestro amado Jesús. Obedecemos a Jesús, le damos nuestra vida, permanecemos en su palabra y el Espíritu Santo te guiará, porque Dios busca edificar su casa, su iglesia. Y ahí está el servicio, en cómo tú te dispones a hacer la voluntad de Él. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y así dice Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, la gracia de Dios, a algunos les concede ciertos dones, a otros otros dones, todos regalos de Dios, por medio de su Espíritu. Dice, si el de profecía, si a alguien le da ese don de profecía, úsese conforme a la medida de fe, es decir, ponlo en práctica, sirve. O si el de servicio, en servir. Es decir, si Dios te llama a servir, hazlo. O el que enseña, como maestro, en la enseñanza. Pero no busques que te reconozcan, que te digan maestro. No, sencillamente enseña y sirve. El que exhorta, anima, convence para que las personas amen y busquen a Jesús. En la exhortación, es decir, hazlo, sirve. El que reparte, con liberalidad, es decir, si Dios pone ese don en tu vida de dar, de compartir, hazlo y no seas tacaño. El que preside, el que está encargado de algo, el que lidera algo, hazlo con solicitud, con deseo, con diligencia, con humildad. Y el que hace misericordia, ayuda a los necesitados, hazlo con alegría. El amado Espíritu Santo te guiará en lo que debes hacer. Por eso te ruego que ordenes tu vida. Si estás en una iglesia, que el amado Espíritu Santo te guíe. Si no estás en una iglesia, ora para que sea el Espíritu Santo quien te dirija dónde debes ir. No da lo mismo, porque estamos en un tiempo de apostasía, donde la iglesia en general se ha apartado del amor de Dios y se ha vuelto hipócrita. Y como estamos en el tiempo final, te ruego que veles por tu salvación, por tu vida, y que pidas dirección al Espíritu Santo para que hagas la voluntad de Dios en tu vida, sirvas donde debas servir y que sea Él quien te dirija. Dice a continuación Romanos, capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, servimos a Dios, Él es el primero, el más importante. Jesús es el primero y más importante. A través de Él llegamos al Padre. El primero, no lo olvides, Dios es nuestro primer amor. Cada día debemos servirlo, amarlo y buscarlo. Él es el primero en nuestras vidas. Y fruto de eso, servimos al prójimo. ¿Cómo y dónde? Para eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo, para que Él te guíe. Porque el objetivo no es que tú hagas cosas para Dios o para Jesucristo. No, el objetivo es que tú oigas atentamente la voz de Jesucristo y le obedezcas. Por eso que Romanos capítulo 8, versículo 14 dice,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Oirás su voluntad, obedecerás. Y así Dios construye su casa, su iglesia. Lo harás en amor. Amor a Dios en primer lugar, a Jesús. En segundo lugar al prójimo y sin fingir. Y así serás un instrumento en las manos de Dios, útil, preparado para toda buena obra, para servir. Y serás completamente opuesto al carácter del hombre del tiempo final. Serás humilde y obediente y verás la gloria de Dios cumpliendo el propósito de Jesucristo, el propósito del Padre para tu vida. Porque en medio del tiempo final habrá destrucción, guerra, hambre y necesidad. Pero también habrá avivamiento, habrá un despertar. Los obreros de la última hora. Recuerda, muchos conocerán a Jesús y le amarán y le servirán. Y la casa de Dios se edificará con gente que quiere servir a Jesucristo. Y se marcará una gran diferencia entre los cristianos que realmente son cristianos, humildes, que aman, que sirven a Dios por medio de Jesucristo y que sirven al prójimo, versus aquellos que son cristianos, religiosos, hipócritas, y también los hombres impíos, es decir, aquellos que aman la violencia y la rebelión. Se generarán diferencias muy marcadas en este tiempo final. Recuerda que habrá un derramamiento del Espíritu Santo, de nuestro amado Padre. Joel capítulo 2, versículo 28, dice que, y después de esto, de aflicción, de que el destruidor opere, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, los que sirven a Jesús, y sobre las siervas, las hermanas que sirven a Jesús, derramaré mi espíritu en aquellos días. Siervos, aquellos que no son como este mundo, lleno de orgullo y de soberbia. No, los hijos de Dios que aman a Jesucristo y a través de Él aman al Padre y que los sirven, siervos, que sirven en primer lugar a Dios, cada día orando, consagrándose, adorándole, leyendo su palabra, alimentándose de su palabra, consagrándose. Y en segundo lugar, sirven al prójimo. Son guiados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo los guía dónde y qué deben hacer. Sobre estos siervos y siervas, Dios derramará de su Espíritu en forma especial en este tiempo final, en medio de la destrucción, en medio de la aflicción que hay en este mundo, porque habrá avivamiento. Avivamiento, recuerda que es despertar espiritual, restauración, conocer de verdad a Jesucristo y a través de Él conocer de verdad al Padre y ser cristiano de verdad. Y así tendrás salvación y vida eterna. Recuerda que estamos en este tiempo final y que esto empeorará cada vez más. La guerra aumentará, la crisis económica aumentará, los desastres naturales aumentarán, megaterremotos ocurrirán. Y esto llegará al punto en que la maldad llegará a su máxima expresión y estará el anticristo. Y nuestro amado Señor Jesús derrotará al anticristo en su segunda venida.
¿Y qué dice en Apocalipsis capítulo 14? Dice que van a haber dos grupos que madurarán. Uno son los cristianos maduros, ese arrebatamiento general que hará nuestro amado Jesucristo. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es decir, nuestro amado Jesucristo iba a cegar, a hacer una siega de los suyos. Versículo siguiente dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. En un protocolo dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Es decir, llegará el momento en que el remanente de Dios madurará, y nuestro amado Jesucristo cegará a los suyos, su trigo maduro. Pero recuerda que hay algunos que madurarán primero, son cebada, maduran antes, serán arrebatados con anterioridad por nuestro amado Jesucristo. Por eso debes permanecer en Jesús para tener protección, ser guardado, ser librado y en el momento preciso, siendo ya maduro, que nuestro amado Jesús te tome para sí mismo, porque Él lo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué va a ocurrir? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde es eso? En la casa de mi Padre. Esa nueva Jerusalén, que después descenderá del cielo sobre la tierra. Entonces, todo cristiano tiene la esperanza de estar con Jesús y se purifica, se santifica, lo ama, lo busca y lo sirve. Servir a Dios en primer lugar y en segundo lugar al prójimo. Será protegido y librado, como nuestro buen Jesús lo prometió a los que eran fieles, como lo dice a la iglesia de Filadelfia. Para eso tú te santificas. Sin santidad nadie verá a Dios. Para eso tú maduras. Carácter manso y humilde, siendo guiado por su Espíritu, haciendo su voluntad, obedeciendo, guardando su palabra. Intimidad espiritual, amor, conocerle, obedecerle. Madurez espiritual. Sin embargo, muchos otros que son hipócritas, religiosos, y no se arrepienten, no quieren cambiar, no tendrán madurez en Cristo. Y si a esto sumamos las personas que aman la violencia y la rebelión, que aman la maldad, nos daremos cuenta que se va a formar un segundo grupo, que madurará, pero en la violencia y la maldad. Y eso también lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 17. El juicio de Dios que vendrá sobre la maldad de las personas, que no aceptan la verdad, que no se humillan, que no buscan a Jesús. Dice el versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad,
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Qué representa esto? El juicio sobre aquellos que aman la maldad, que aman la religiosidad, que aman el pecado y la injusticia. Finalmente el juicio de Dios les alcanzará. La justicia de Dios demanda juicio y Dios hará justicia. Entonces vemos dos grupos, unos representados por trigo y otros como la vendimia de racimos de uvas. Ambos están maduros, unos maduros en santificación y consagración y otros maduros en maldad, violencia e impiedad. Tú eres quien eliges. Te ruego que elijas bien. Apártate del carácter rebelde, impío, injusto y soberbio del hombre del tiempo final. Apártate de eso. Conságrate a Jesucristo. Ama a Dios. Limpia tu vida. Santifícate. Sirve a Dios cada día, dándole el primer amor en tu vida, consagrándote a Jesucristo, amándolo, y a través de Él llegarás al Padre, orando al Padre en el nombre de Jesús, adorando a Dios, santificándote. Sirve a Dios. Y en segundo lugar, sirve al prójimo. Y para eso necesitas que el Espíritu Santo te guíe, para saber dónde ir, qué hacer y de qué manera harás la voluntad de Dios para tu vida. ¿De qué manera servirás? ¿Cómo harás misericordia? Esto es a la manera de Él. Por eso necesitas tener una relación con Dios. No te sirve la religión, sino una relación con Dios por medio de Jesucristo. Necesitas a Jesús. Necesitas oír su voz para obedecerle. Y así harás su voluntad. Lo amarás, le servirás al prójimo, tendrás la llenura de su espíritu, madurarás y nuestro amado Jesús te protegerá y te cegará, te arrebatará para Él en el momento preciso. Que la gracia de Dios por medio de Jesucristo esté en tu vida. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano.
Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.